todos. Como ya son las 19 horas, quisiera darles la bienvenida a todos a este webinar denominado Ecología de Carreteras, los primeros pasos de fauna del Paraguay. Mi nombre es Claudia Sánchez y estaré representando a la Asociación de Ingenieros Ambientales y estaré como moderadora en este webinar. Les quiero presentar también a nuestra representante, que es la señorita Mariela Santa Cruz. Ella es ingeniera ambiental, magíster en áreas protegidas y conservación de la naturaleza por la Universidad de Chile y especialista ambiental en el lote 6 de Ruta 9 y lote 1 de Pozo Colorado, Concepción. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este webinar. Entonces le paso la palabra a Mariela y también quisiera pedirles a todos que estén en silencio y que las preguntas las hagan en el chat y que al final estaremos compartiendo entre todos. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan todos. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, voy a tratar de hacer la presentación, pero antes que todo quiero comentarles que yo no soy docente investigador, no estoy en el área de la educación. Soy simplemente una especialista ambiental en uno de los proyectos acá en el Chaco, o sea, en dos específicamente, y estuve en uno que incluía pasos de fauna. Entonces, vamos a hablar un poquito de mi experiencia y el conocimiento básico que tengo sobre eso, ¿sí? Que es lo que le voy a hablar hoy, ¿sí? Así que no tengo conocimientos muy técnicos, así que no me echen palos, ¿sí? Por favor. Vamos a presentar. Si me avisan si sale la presentación, chicas. Ya. Genial, María. Sí, bueno, hoy yo les estaré hablando sobre conocimientos básicos sobre ecología de carreteras, ¿sí? En la época que yo terminé la facultad, poco o nada conocíamos sobre este término, ¿sí? Bueno, y sobre algunos o los primeros pasos de fauna que se instalaron en el Paraguay en uno de los proyectos acá en el Chaco. Se lee con mi correo electrónico y mi número de teléfono. Bueno, para hablar de ecología de carreteras, primeramente tenemos que conocer la red vial con que cuenta nuestro país, ¿sí? En la imagen se puede observar la nueva distribución de carreteras, tanto de caminos nacionales, o sea, rutas nacionales, departamentales y caminos de tierra con que cuenta el país. Sí, esto salió el año pasado con la nueva denominación de las rutas y con una resolución de este año, ¿sí? El Paraguay cuenta con más de 78.000 kilómetros de caminos, que incluye caminos de tierra, rutas, tanto departamentales como nacionales, ¿sí? De los cuales 10.372 kilómetros cuentan con pavimento, ¿sí? Tanto asfaltados, adoquinados, también incluyen los empedrados y los caminos con pavimento rígido que son concretos, ¿sí? Pero la gran mayoría están con caminos de tierra, ¿verdad? Entonces, también quería mencionar que estos 10.000 kilómetros son los caminos que llegarán a tener en un periodo corto o a largo plazo, porque muchos de estos proyectos están en proceso de licitación, están en proceso de construcción, principalmente acá en el Chaco, ¿sí? Hablamos sobre carreteras y conocemos que las carreteras o las infraestructuras lineales, tanto en las carreteras como las líneas férreas y las líneas de tendido eléctrico, producen efectos ecológicos, ¿sí? Tanto en la fauna silvestre, en la vegetación y en el paisaje. En este caso, las carreteras pueden generar un número de efectos
desde el inicio, desde la pérdida del hábitat que se llega con la limpieza de la carretera, ¿verdad? Para poder abrir, para realizar las rutas, ¿sí? La transformación de hábitat se lleva en la franja de dominio. Las rutas normalmente tienen una franja de dominio entre 50 a 100 metros, ¿sí? Donde estas zonas son limpiadas para evitar problemas para evitar problemas de accidentes y de seguridad vial, ¿sí? Y esto conlleva a lo que llamamos las perturbaciones o efecto borde, ¿sí? Que la mayoría conoce, ¿sí? Una vez instalado estas carreteras, tenemos lo que se llama dispersión de especies o el ingreso de especies exóticas invasoras a través de todos los vehículos que puedan transitar sobre esta vía, ¿sí? Esto también contrae o conlleva la contaminación, que son de diferentes tipos, ¿verdad? La predación o la caza de animales silvestres, ya que estos están mucho más vulnerables y visibles en la franja de dominio que en otras áreas. Los atropellos, que son uno de los efectos más visibles de las carreteras, el efecto de rechazo para el cruce de estos y el efecto barrera, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre algunos de estos efectos. Tenemos la pérdida de hábitat como primer efecto, y es el efecto más visible una vez que esta vía es abierta, ¿verdad? Tenemos que realizar la apertura de la franja de dominio, eliminando cualquier tipo de vegetación que haya en ella, ¿sí? Y en el gráfico lo que nos está demostrando que a mayor kilómetro de carreteras por superficie, hay una disminución considerable de las especies que pueden estar presentes en estas áreas, ¿sí? Inclusive la aparición de otras, por ejemplo. Entonces tenemos menos especies, tanto en riqueza como abundancia, al aumentar los kilometrajes de carreteras, ya que el efecto borde y el efecto del área de dominio es el que tiene mayor predominante en estas especies, ¿sí? Después tenemos el otro efecto, que es el efecto barrera, ¿sí? Como se nota en la imagen, las carreteras normalmente hacen esto, ¿verdad? Cortan en dos el paisaje. Al generarse estos efectos, un autor había mencionado en una investigación, ¿verdad?, que las metapoblaciones de estos lugares, ¿verdad?, de cualquier especie, en especial mamíferos, ¿verdad?, en la imagen A se puede notar que anterior a una carretera hay una comunicación en esta metapoblación, ¿verdad?, que es la comunicación de especies entre pequeñas poblaciones en un sitio determinado. Al ingresar esta carretera, lo que hace es eliminar estos puntos o estas poblaciones que son nexos entre otras, ¿verdad? Entonces estas poblaciones que quedan aisladas, como se observa en la imagen 2, en la imagen B, esta imagen que quedan aisladas tienen la capacidad de cruzar o de no cruzar, o cruzar generando atropellos, por ejemplo. Pero hay especies que no pueden cruzar, que no tienen la capacidad de cruzar estas carreteras. Entonces, lo que se genera son las extinciones locales, ¿verdad? Entonces, estas poblaciones quedan aisladas unas de otras y con el tiempo, estas desaparecen, ¿verdad? Y la mortalidad por causa de atropellos es una de las cosas más visibles que uno puede ver en las rutas, ¿sí? Y estos atropellos se pueden ver en el gráfico, ¿verdad? Se puede describir básicamente según la intensidad del tráfico que tiene esa vía, ¿sí? Cuando la intensidad es menor a 2.500 vehículos por día, podemos tener un cruce con éxito, ¿verdad? Pero va disminuyendo, ¿verdad?, al aumentar la intensidad.
Entonces tenemos impactos limitados, ¿sí? Pero tenemos esta franja entre los 2.500 a 8.000 vehículos por día, ¿sí? Que tenemos los atropellos, son entre el 60% de los intentos concluyen en un atropello, ¿verdad? Y básicamente son unas trampas mortales para todas las especies, ¿sí? Y a mayor intensidad, las especies básicamente rehuyen de la vía, ya que la intensidad es demasiado alta, ¿verdad? Y lo que se genera es una barrera completamente. Bueno, tenemos las molestias y la contaminación cargada por las vías, por las carreteras. La contaminación química, de por sí, por el humo y por las partículas que van dejando la combustión de los vehículos, ¿sí? El cambio en el clima que genera estos lugares, ya que estos lugares son atraídos o repelidos por ciertos animales, ¿verdad? Los anfibios son, perdón, los reptiles son conocidos en atraerse por el calor y lo que genera es una atracción más que todo para estos tipos de animales, ¿verdad? Y la contaminación acústica, que también es un problema importante para los animales. Por ejemplo, en esta contaminación hay un paper que habla sobre la disminución en la cantidad de aves que se pueden observar tanto en un bosque como en zonas de pastizales al aumentar la intensidad sonora de las vías, ¿verdad? Entonces es un paper muy interesante que se hizo en Holanda. Ya tenemos la contaminación lumínica, ¿sí? Que básicamente es afectado por las especies nocturnas, ¿sí? Como las especies rapaces nocturnas que son encandiladas. También los animales que son encandilados por las luces y lo que ocasiona es un atropello, ¿verdad? Y el ingreso de especies exóticas invasoras a través de la comunicación vial, ¿verdad? Bueno, pero no todo está malo, ¿verdad? Existen soluciones en la hora del diseño de las carreteras, ¿sí? Lo que normalmente ocurre hoy día es la imagen A, que es la fragmentación de hábitat. Sí, normalmente la carretera atraviesa un área y no pasa nada, ¿verdad? Solamente se hace la limpieza y queda ahí, ¿verdad? También existen otros tipos de acciones que son el tipo B, que es las medidas preventivas, que ocurren muy pocas veces, ya que aumenta el presupuesto de las carreteras, ¿verdad? Entonces se da básicamente en lugares puntuales, por ejemplo, las carreteras muy cercanas a parques nacionales o que tendrían que haber cruzado, ¿verdad? Entonces se hacen unos pequeños desvíos. Luego tenemos las medidas correctoras, el C, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que son los pasos de fauna, tanto superiores como inferiores. Y también existen las medidas tipo D o las medidas compensatorias, que es cuando uno compensa la limpieza de la franja de dominio, ¿sí? Esto normalmente se están viendo en los proyectos de grandes envergaduras, acá ahora en Paraguay, que tienen la obligación de comprar servicios ambientales del 1% del presupuesto total del proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es compensar un poco los impactos que genera el proyecto. Bueno, entonces tenemos las medidas correctoras como punto a hablar, ¿verdad? Entonces tenemos las medidas correctoras o los pasos de fauna. O sea, las medidas correctoras en sí tienen dos objetivos básicamente, ¿verdad? Que son la creación de enlace y la reducción de la mortalidad de los animales, ¿verdad? En la creación de enlace tenemos lo que llamamos los pasos de fauna inferiores y superiores, ¿verdad? A la vía. Entonces tenemos los que están por debajo y por arriba de las rutas.
Y tenemos lo que es la reducción de mortalidad, son actividades específicas para reducir el ingreso de animales en la vía, como cercas, señales de advertencia, sistemas sonoros, luces artificiales. O sea, hay un sinnúmero de, eh, de medidas que se pueden tomar para la reducción de la mortalidad, pero se conoce que estas actividades son de muy baja efectividad, ¿sí? Pero sin embargo las infraestructuras como los pasos de fauna son mucho más eficientes, que son normalmente los pasos elevados, los puentes, ¿sí? Y lo que están por debajo. Tenemos los dos tipos de pasos de faunas normales que se llegan a tener, y que son los de tipo superior, que son sobre la vía, y los inferiores, ¿verdad? que son por debajo de la vía y normalmente está al nivel del terreno, ¿sí? Ya. Bueno, tenemos los pasos superiores y hay unos diseños específicos para estos tipos de pasos, ¿verdad? Que son los ecoductos, ¿sí? Que tienen forma de túneles y conectan dos porciones de paisaje, ¿verdad? ¿Sí? Después tenemos los pasos entre árboles, que son unas estructuras diseñadas especialmente para primates, ¿verdad? Para que ellos puedan poder cruzar. Y tenemos pasos específicos para ciertos tipos de animales, como por ejemplo este puente que se había hecho para el cruce de cangrejos en Australia. Son pasos específicos para el objeto a conservar, que es en este caso el cangrejo. Luego tenemos los pasos inferiores, ¿sí? Que son conocidos como viaductos o puentes adaptados, ¿no? Acá lo conocemos más como puentes adaptados. Son puentes que están sobredimensionados para poder contar con espacios secos a cada lado. Estas áreas, ¿sí? Luego tenemos los pasos inferiores para grandes animales, pero también son diseñados para pequeños y medianos animales. Estos pasos son secos, o sea, no funcionan como alcantarillas de paso de agua. Luego tenemos los drenajes adaptados o pasos mixtos, ¿sí? Que son unas alcantarillas para agua o cursos de agua que tiene algo diferente, que son las banquetas. Sí, las banquetas son como se nota ahí, es como un camino para que estos animales puedan transitar sobre él, porque los animales tienen la predilección de pasar por espacios secos, ¿sí? Entonces por eso se adecuan estos lugares. Luego tenemos los pasos para anfibios y también para reptiles, ¿sí? Que son como unos colectores de aguas lluvia, que son instalados en ciertos lugares, ¿verdad? Y que puedan comunicar a los dos lados de la vía a estos animales. Ya. Pero para llegar a esto, no pasamos unos pasos, o sea, para llegar a instalar un paso de fauna se deben de cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Y estas condiciones son básicamente recolección de datos, ¿sí? Y contar con presupuesto establecido para ello, ¿verdad? Entonces tenemos una metodología de cómo hacer que estos pasos de fauna se instalen sobre una ruta, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es un estudio de atropellos o colisiones de la fauna, ¿sí? Es un estudio que tiene una característica de no ser
o sea, que tiene una característica de que debe de contar con mucho esfuerzo de muestreo, con años de trabajo de muestreo, ¿sí? Porque estos estudios no pueden contar con un tiempo de 6 meses a un año. Esto tienen que ser de 2 a 5 años para poder ver cómo evolucionan en el tiempo estos atropellos. Cómo hay zonas que son más vulnerables a atropellos, las estaciones del año, si hay algún parámetro, alguna variable que está condicionando estos choques, ¿sí? Y, por ejemplo, en el proyecto que estoy ahora, acá en lote 6, que es de la rehabilitación de la Traschaco, tenemos desde el kilómetro 390 al kilómetro 450, tenemos diariamente recorridos para hacer las verificaciones de atropellos de animales, ¿sí? Y hicimos como unos mapas de puntos negros que se le conocen a los mapas de atropellos, ¿sí? Estos mapas, tanto de la estación de verano como se observa al lado izquierdo, tenemos en 2 meses 30 colisiones aproximadamente de diferentes tipos de especies, ¿verdad? Pero en su mayoría mamíferos. Y se ve en la imagen, ¿verdad? En el mapa, en las áreas con mayor densidad, ¿sí? Tenemos otro para otoño, que también tienen áreas específicas con mucho mayor densidad que en otros lugares. Y en invierno la verdad tuvimos muy pocos atropellos en estos últimos meses, ¿sí? Pero también en su gran mayoría de mamíferos. Entonces tenemos estos estudios que pueden replicarse o pueden realizarse en todas las carreteras, recolectando datos, ¿sí? Pero esta recolección de datos es lo más complicado. Y, por ejemplo, existe en otros países, como en Colombia, en Argentina, en Uruguay y en México, y en otras más, aplicaciones donde nosotros, las personas, podemos registrar estos atropellos a través de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, estas aplicaciones sirven a los investigadores para realizar sus evaluaciones diariamente y con el tiempo que ellos decidan para hacer estas recolecciones de datos. Entonces, a través de estas aplicaciones sirven para que los especialistas no estén diariamente recorriendo cientos de kilómetros de rutas, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede ayudar registrando estos datos. Luego tenemos los modelos de corredores ecológicos, que la gente que es especializada en información geográfica nos puede dar más conocimiento sobre esto. Son básicamente conocer teóricamente las zonas donde el animal podría estar moviéndose, ¿verdad? Y utiliza variables como tipo de vegetación, cercanía a cursos de agua, altitud, temperatura, un número de variables que pueden ser utilizados para crear estos modelos y de corredores donde uno podría estimar que se estén dando estos cruces, ¿sí? Y los estudios también tienen que estar apoyados por los datos de abundancia y de riqueza de especies, ¿verdad? A través de estudios de fotometría, o sea, cámaras trampa. Se colocan en lugares específicos para identificar las especies, objetos a conservar, porque la teoría de los pasos de fauna nos dice que siempre tenemos que tener una especie o un par de especies, objetos que debemos de conservar, y es a partir de eso se trabaja, ¿no? Porque el objeto a conservar nos dice qué tipo de pasos de fauna o qué tamaño de tipo de fauna necesitamos instalar, ¿sí? Entonces tenemos que conocer cómo se mueven, cuáles son, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia hay un paper sobre esto también,
que se hizo una investigación sobre el oso hormiguero, que es el objeto a conservar en este estudio. ¿Sí? A un ejemplar de oso hormiguero se le colocó un radiocollar y fue seguido por varios meses, ¿sí? En los cuales se registraron el movimiento que realiza este animal durante el tiempo, ¿sí? Esto básicamente nos sirve para conocer cómo están cruzando, dónde, cuándo, ¿sí? Si llegan a cruzar las vías, ¿sí? Pero también existen otros tipos de mecanismos que se pueden utilizar, que son conocer ya los pasos existentes, pero los pasos de agua, ¿sí? Que también son utilizados por estos animales. Por ejemplo, en estas imágenes pueden observar pisadas de animales. Por ejemplo, en la primera imagen, la alcantarilla triple, ¿sí? Eran pisadas de aguarapope, ¿sí? Que están cruzando estas alcantarillas, ¿no? Y estas alcantarillas pueden variar de 1 metro, 1,5 a 2 metros, ¿sí? Pero son básicamente utilizados como pasos de agua, ¿sí? Pero acá en el Chaco sabemos que las lluvias son estacionales y el cruce de agua se da en periodos específicos del año. Entonces estos animales están utilizando estos pasos como para comunicarse a un lado o al otro de la ruta. Entonces es importante que también estos lugares sean evaluados como posibles pasos de fauna, adaptando medidas como cercos o banquetas para que puedan funcionar de forma menos costosa que otros pasos de fauna, ¿sí? Y los resultados, ¿verdad? ¿A qué llegamos? Todos esos estudios que realizamos por muchos años, ¿a qué llega, ¿verdad? A la ubicación de estos pasos de fauna. Y estos pasos de fauna son teóricos. ¿Por qué? Porque a la hora de llegarlo a la práctica, el diseño y el presupuesto del proyecto es el que nos dice la cantidad de pasos de fauna que se van a llegar a instalar, ¿sí? O sea, el proyecto ya está establecido, el presupuesto para estos pasos. Y el diseño tiene mucho que ver con el presupuesto del proyecto, porque no es lo mismo instalar pasos mixtos o alcantarillas de pasos de agua que pasos superiores, por ejemplo, ¿sí? O sea, en vez de tener 30 o 50 pasos mixtos, podríamos tener un paso superior, ¿sí? Entonces, que en la hora del diseño y el presupuesto, uno como especialista debe de ser un poco más objetiva y cuál es la opción que más debe ser aceptada, ¿verdad? Y cuál es el que va a ayudar más a las poblaciones de la fauna que está al lado de la ruta a cruzar. Entonces, no solamente se ve bonito un paso superior, ¿sí? Sino también tiene que ser efectivo. Por eso, una vez instalados estos pasos de fauna, no termina el trabajo del especialista, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe de medir la funcionalidad de los pasos. ¿De qué nos sirve tener 50, 100 pasos de fauna en pocos kilómetros si no tenemos cruces? Una vez que empezamos a tener estos cruces, el trabajo sí llegó a ser efectivo. Entonces, una vez instalados estos pasos de fauna, se deben de realizar los constantes monitoreos de especies, ¿verdad? Y ver si la especie objeto a conservar está utilizando estos pasos de fauna. Por ejemplo, estas imágenes son de California, de varias carreteras que cuentan con pasos de fauna, ¿sí? Y se realizan los monitoreos constantes, ¿verdad? 2, 5, 10, 15 años de monitoreo constante de estos pasos de fauna para llegar a ver la efectividad de estos pasos, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos a lo que es
el trabajo donde yo estuve, ¿verdad? Y contarles un poquito sobre mi experiencia, ¿verdad? El primer paso de fauna que fue divulgado por el Ministerio de Obras Públicas fue el paso de fauna que se van a instalar en el corredor bioceánico. ¿Sí? Bueno, el proyecto del corredor bioceánico que conecta la ciudad de Loma Plata con Carmelo Peralta a través de 275 kilómetros, cuenta con 14 pasos de fauna tipo mixtos. ¿Sí? Estos son los pasos para agua y también para animales, ¿verdad? En la imagen se puede observar el primer paso de fauna que se había instalado, que es una alcantarilla triple de 2x2, con ambas banquetas, uno a cada extremo. Eso sumado a los cercos que se instalaron, ¿sí? Para poder encauzar a los animales para que puedan transitar por la alcantarilla, por el paso de fauna y no subir a la vía. Entonces, bueno, tenemos ya instalados en el tramo 3 de la bioceánica 2 pasos de fauna. El primero es la foto anterior, o sea, esta que es la triple, y otra que es una doble, también de 2x2. Ahí se dimensiona más o menos el tamaño que tiene estas alcantarillas. Entonces ahí los muchachos estuvieron arduamente trabajando para terminar estos pasos, ¿no? Con la instalación de las banquetas. Aquí las banquetas básicamente son unos corredores de hormigón que van desde el extremo de una aleta, o sea, de la salida de la alcantarilla a la otra. Cruza completamente la alcantarilla y va al otro lado, ¿sí? Y son colocados 2 en cada paso de fauna a los extremos de cada alcantarilla, ¿sí? Y la instalación de los cercos, ¿no? Que son cercos normales que sirven para poder encauzar a estos animales. Ya. Y ahí hay una foto mía el primer día que tuvieron que sacar todos los encofrados y pudimos ver el primer paso de fauna terminado, ¿sí? Personalmente fue una lucha constante desde el día que supimos que se deberían de instalar. Tuvimos que cambiar el diseño. Si por anteriormente solamente era una alcantarilla con encauzadores, no contaba con banquetas, ¿sí? Y para que verdaderamente sea un paso de fauna, o deberían ser en lugares secos, o en estos casos donde se tuvieron en cuenta los palocauces para colocar estos pasos de fauna, se debería de colocar las banquetas, ¿sí? O sí, para que pueda verdaderamente ser un paso de fauna como lo dice la literatura, ¿verdad? Entonces, tenemos a la mano derecha, se ve la imagen de cómo quedó el cercado, y también en uno de los pasos que tuvimos, bueno, en sí el proyecto de la bioceánica cuenta con cunetas al lado del camino, ¿sí? Entonces, para evitar que el animal en época de lluvia no ingrese al paso de fauna porque esté inundado la zona, tuvimos que colocar unos tubos de hormigón para generar como un puente entre la zona seca y el paso de fauna, y también tuvimos que hacer como un terraplén de avance ahí hasta la banqueta, para que en épocas de lluvia pueda el animal igual cruzar, ¿no? Y así quedaron estos pasos, ¿no? El triple, con las banquetas a cada extremo, y el doble. Hasta ahora tenemos 2 pasos de fauna instalados. Existen
2 más que deben ser terminados para diciembre de este año. Pero esto no es efectivo, como dijimos, si no tenemos las evidencias de los cruces que están teniendo los animales. Y esta semana tuve una noticia muy, muy grata, ¿sí? Gracias al último monitoreo de fauna de los muchachos acá en la Bioceánica, tuvieron las primeras imágenes de cruces de animales en los pasos de fauna. ¿Sí? Ahí se observa una guarapope que va a hacer el cruce ahí en la alcantarilla, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro primer animal que utiliza estos pasos para poder comunicarse entre 2 zonas, ¿verdad? Y también tenemos imágenes de otros animales que están utilizando las alcantarillas normales, más pequeñas, como conectores de estas zonas. Ahí están evitando subir a la ruta. Entonces tenemos unas imágenes de animales comunes en la zona que están utilizando estas alcantarillas para poder cruzar. Pero el proyecto de la Bioceánica no es el único proyecto que cuenta o contará con pasos de fauna, ¿sí? La ruta que une San Juan Nepomuceno con Ruta 6 contará con 9 pasos de fauna, de los cuales 5 son puentes adaptados y 4 pasos mixtos, ¿sí? En 90 kilómetros de longitud, que es esta ruta, ¿verdad? Entonces, si no estoy mal equivocado, el último reporte de esta ruta es que estaba en el 60% del avance de esta ruta, así que en poco tiempo más tendremos 9 pasos de fauna terminados e instalados. También tenemos otros pasos, en la ruta 9, que pertenece al lote 5, que es del kilómetro 325 al 390, que contará con 5 pasos de fauna, los cuales son 2 puentes adaptados y 3 pasos mixtos, ¿sí? con que va a contar esta ruta. Entonces, gracias a Dios, el ministerio está incluyendo estos tipos de infraestructura en las nuevas rutas. Bueno, para los que estén interesados en leer un poquito sobre pasos de fauna, tenemos estos documentos que están en línea, así que pueden bajarlo sin ningún problema. Es el manual europeo de tráfico y fauna, que es bastante interesante, ¿verdad? Está bastante completito y lo pueden descargar así que sin ningún problema. Está el manual norteamericano también, que es bastante interesante, y los manuales españoles, que para el diseño de la Bioceánica se utilizó el modelo o el diseño español para poder hacerlo, ¿sí? El manual español brinda muchos datos sobre el tipo, modelo, tamaño y formas de diseño de estas infraestructuras, así que bastante bueno. Y para los que estén interesados, ¿sí? Del 7 al 11 de diciembre se va a realizar el Congreso Iberoamericano de Biodiversidad e Infraestructuras Viales, donde se incluye mucho lo que es lo relacionado a ecología de carreteras, ¿sí? Entonces va a realizar en Brasil y es en línea y tiene una modalidad gratuita, así que cualquiera puede ingresar a ver estas conferencias y estos estudios que se realizan con relación a las infraestructuras viales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marie, por la presentación excelente. Particularmente me encantó
Aprendí muchísimo contigo con lo que son los pasos de fauna, los diversos tipos de fauna que existen. Excelente, mis felicitaciones. De mi parte y desde la Asociación de Ingenieros Ambientales te agradecemos que hayas compartido con nosotros estos conocimientos, las experiencias que tuviste. Ahora voy a pasar a leer un poco las preguntas que tienen, si pueden ir redactando también, no hay problema. Dice, ¿qué pasa si se ve que un paso de fauna o medida similar no es efectiva para una especie de poder construir la ruta? ¿Se puede corregir? Bueno, esos casos, como los estudios son a larga data, o sea, no podés vos contar con que en un webinar 5 o 6 sobre meses ecología tenga de ya la carretera. especie cruzando. De hecho, hay experiencia en Costa Rica que realizaron pasos de fauna específicos para jaguares, ¿sí? Y después de 8 años tuvieron el primer registro de jaguar cruzando. Entonces, la fauna primero tiene que adaptarse al lugar, tiene que a los animales, como en este caso de algunos carnívoros comunes, normalmente son los que inician el cruce. Entonces después pareciera que la cadena que sigue a estos animales es la más específica, ¿sí? Pero como te digo, existen proyectos que esperaron 7, 10 años para obtener el cruce del animal objeto a conservar. En este caso, por ejemplo, en Costa Rica, que es el jaguar, que fue todo un éxito para ellos, ¿verdad? Pero tuvieron que esperar mucho tiempo. De hecho, en Europa se hacen auditorías de pasos de fauna. O sea, ¿por qué se construyeron siendo que no están siendo efectivos, no están siendo utilizados por animales? Bueno, entonces, ¿y por qué se gastó tanto dinero en algo que no está sirviendo y no está siendo útil, ¿verdad? Para lo que se usa? Entonces, por ello es importante hacer los estudios antes de realizar estas infraestructuras. Normalmente, lo que se hace es, los lugares que ya existen como puentes o pasos de agua, se modifican para hacer pasos de fauna. Eso es lo que está pasando ahora. No existen estudios específicos de muchos años que te dicen, bueno, acá cruzan y acá tenemos que ponerlo. No, normalmente no está pasando así, ¿verdad? Y la verdad que es uno de los puntos que el ministerio debe de corregir, porque el ministerio está invirtiendo en estos lugares para poder ser desarrollados. Bueno, eso es lo que puedo responder. Excelente. Otra pregunta dice, ¿está previsto poner vegetación nativa en el entorno o en las entradas de los pasos a fin de inducir a los animales a cruzarlos? Bueno, nosotros con relación a la vegetación, solamente se deberían de colocar si el paisaje lo requiere. Por ejemplo, en los primeros pasos de fauna eran zonas con campo, ¿sí? Con pastizales, y el palocauce era el lugar donde estos animales cruzan, ¿verdad? Entonces, es como en el Chaco el agua es escasa y el agua es el que conduce a los animales. Entonces se prefirió, se tomó como esto, esta premisa, poner estos pasos en estos lugares, ¿verdad? Pero en sí el lugar no cuenta con una vegetación, digamos, para que estos animales puedan cruzar por ahí o que sean atraídos. Pero sí se deberían dar el caso en lugares donde sí existe bosque o la franja no cuenta con una vegetación y que estos animales puedan cruzar por ahí. De hecho, en infraestructuras por encima se notan que hacen crecer árboles sobre estas infraestructuras para que parezcan bosques, ¿sí? Inclusive se ponen agua, se ponen tajamarcitos para que el animal sea atraído y cruce por ahí. O sea, se hace toda una investigación para que pueda hacer, una investigación de atracción de los animales, ¿verdad? O sea, no es que se pone nomás por poner. Perfecto. También preguntan cuánto tiempo estarán monitoreando los pasos. Bueno, cada proyecto tiene su tiempo específico de monitoreo, ¿verdad? Que el ministerio así lo designa, ¿verdad?
Lo que yo, bueno, en el proyecto que donde yo estaba estipulado el monitoreo de 2 años nada más, que es de la contratista. O sea, la empresa contratista hace este monitoreo. De ahí en más, el ministerio se tiene que responsabilizar de hacer estos monitoreos, ¿verdad? Porque es el ente o la entidad que construye y administra las carreteras en el Paraguay. O sea, para mitigar el efecto de estas rutas, es él el que debe de controlar y monitorear estas medidas que él está instalando, ¿sí? O sea, 2 años, que yo sé, que es de la contratista, y después ya debería ser el Ministerio de Obras Públicas. Genial. Dice, no se tiene previsto instalarlos en rutas ya existentes. Que yo sepa, no. Son rutas que se están rehabilitando o se están pavimentando, ¿verdad? Pero en rutas existentes se deberían adecuar a los pasos de fauna, ¿sí? Pero para eso se necesitan estudios específicos de cada carretera, ¿verdad? Cada ruta. Dice, en el caso de prevención de atropellamiento, ¿han previsto algún tipo de instalación de reductores de velocidad en la ruta como un complemento a los pasos de fauna? Bueno, en esta ruta que se van a poner estos pasos de fauna, no. Primero, porque son rutas de alta velocidad, entonces no se pueden poner, y son rutas internacionales y no se pueden poner reductores de velocidad. Y la cartelería en sí de paso de fauna o instalación de indicación de paso de fauna es contraproducente, ¿sí? Porque quizás estos lugares sean lugares para predación, o sea, para que los cazadores estén por la zona. Y se sabe que la cartelería de reducción de velocidad por paso no sirve, ¿sí? No es efectivo, no está sirviendo. Entonces, lo único que se utiliza son más la infraestructura que en sí educar al conductor en reducir la velocidad, en tratar de evitar estas colisiones, ¿sí? Porque también tiene que ver con la seguridad vial, porque hay animales de gran tamaño que pueden generar accidentes, inclusive mortales, para los conductores, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta dice, ¿son realmente efectivos los pasos de fauna inferiores teniendo en cuenta las inundaciones de las rutas en épocas de lluvia? ¿No sería más efectivo colocar pasos de fauna superiores? Personalmente, creo que eso no va a pasar todavía en Paraguay. En Argentina hay uno, en Brasil hay otro, ¿sí? Y eso solamente se van a dar en casos donde el dinero de verdad sea bastante grande y sea, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? En Paraguay, un paso superior por el precio que cuesta eso, y hacer uno, ¿verdad? A no ser que estemos conectando un área protegida, ¿sí? En el caso de Brasil, por ejemplo, ahí se debería tener en cuenta, ¿verdad? Pero ahora que estamos entrando en lo que es paso de fauna, yo creo que nos vamos a quedar con los diseños de puentes adaptados y pasos mixtos. Y si llegamos a tener pasos secos, tenemos que estar victoriosos, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo ven los presupuestos asignados para la implementación de los pasos de fauna? Ese es otro tema, ¿verdad? Porque como se sabe, los presupuestos y el presupuesto de los proyectos siempre son limitados, ¿verdad? Eso lo designa la entidad que es el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y en el momento del diseño del proyecto ya se deberían de tener en cuenta estos lugares, incluido en el momento de la licitación para que el contratista pueda poner los costos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se ponen estos pasos de fauna como una medida compensatoria a las mitigaciones, pero en forma como idealistas, no ponemos nomás porque para solucionar el problema o para paliar ese problemita, ¿verdad? Pero no lo ven desde el punto de vista funcional, ¿verdad?
qué sé yo, ponemos porque nos dicen que pongamos y ponemos donde dicen que pongamos, nada más, ¿verdad? Entonces, el presupuesto siempre va a ser un problema en todos lados, ¿verdad? Entonces hay que tratar de poner donde se puede y adaptar los lugares, ¿verdad? Que sé yo, las alcantarillas, por ejemplo, que van a ser un poco menos costosas de crear y poder adaptarlas, ¿verdad? Hay alcantarillas que son súper grandes, por ejemplo, de 3 metros cada una, entonces hay que tratar de adaptar esos lugares para ver si funcionan como paso de fauna y no invertir mucho dinero, ¿verdad? En nuevos lugares. Excelente. Otra pregunta, ¿cuál sería la metodología adecuada para ubicar los pasos de fauna cuando la ruta no era un camino que anteriormente existía? Bueno, cuando se hace esos tipos de trabajo, es un trabajo mucho más extenso porque se trabaja mucho con relación a los monitoreos de biodiversidad, que son de abundancia y riqueza, ¿sí? Y se deben de conocer cuáles son los corredores, ¿verdad? En forma teórica. Como había mencionado, el diseño en forma, o sea, modelos de corredores y a partir de eso ver y la instalación de cámaras trampa, ¿verdad? Y poner y hacer monitoreos de fauna, pero estamos hablando de años de trabajo, ¿verdad? No de un año o 6 meses, ¿verdad? Pero la mayoría de las rutas se están instalando sobre las existentes, o sea, no estamos viendo rutas que se crean de la nada, ¿verdad? Normalmente son caminos de tierra que después se vuelven asfalto. Sí, ripio asfalto. Sí. Y por último, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se determinaron los lugares de los pasos de fauna de la bioceánica o de otras rutas? Y si existen estudios sobre ello. Sí, se hicieron un estudio de línea de base para conocer los lugares y se tuvieron en cuenta primeramente los paleocausas. Sí, ya como el Chaco es muy seco y el agua es el que conduce precisamente los animales, ¿verdad? Entonces, estos lugares fueron como los lugares que tenían mayor puntuación en obtener pasos de fauna, ¿verdad? También se hicieron campañas de monitoreo de fauna y de atropellos en carretera no pavimentada, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, se llegaron a estos lugares que están distribuidos por todo el trayecto, ¿verdad? Entonces, se hizo monitoreos de campañas de biológicos y se tuvieron en cuenta los cursos de agua. Perfecto. Acá tenemos muchos mensajes en donde te felicitan, muy buena la presentación. Y bueno, no sé si querés dar unas últimas palabras. Ya va a ser casi una hora en la que estamos. Y en serio, pero es demasiado interesante también el tema, muy novedoso también. Sí, bueno, yo ayer estuve muy feliz, ¿verdad? Ayer me pasaron las primeras imágenes de los animales cruzando, porque la verdad fue todo un reto, porque el proyecto en sí ya estaba, ¿sí? Tuvimos que modificar, eso conlleva trabajo de diseño, trabajar con compañeros de oficina técnica, pelear con la fiscalización para que puedan aceptar eso, con el ministerio que puedan volver a aceptar esos proyectos, ¿verdad? E instalar, ¿verdad? Fue todo un logro para mí estar en esos dos lugares y ser cara dura, ¿verdad? Para poder llegar a buen puerto a esos dos lugares, ¿verdad? Y fue como un objetivo personal que se puedan modificar y que sean como deberían de ser y que ahora están siendo utilizados por esos animales, ¿verdad? Y creo que después de unas lluvias más, que ojalá lleguen al Chaco, podamos tener más imágenes de estos animales cruzando, ¿verdad? Y que de aquí en más vayan reduciéndose los atropellos en estos lugares, ¿verdad? Ese es el objetivo.
Y bueno, muchísimas gracias, María, por tu tiempo, tu conocimiento que hayas aportado a que también nosotros nos adentremos un poco también a lo que son estos pasos de fauna. Le damos las gracias a todos también por participar y no olviden en seguirnos en todas las redes. Estamos en Facebook, Instagram, en YouTube. Este webinar está siendo grabado y vamos a subir a nuestras redes también para compartirlo. También no olviden de asociarse. Pueden entrar a nuestra red en Instagram. En el bio se encuentra el link para asociarse a la asociación y pronto estaremos viendo otros webinars también para ir compartiendo. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Mariela, a todos por la Gracias, participación. Andrea, por invitarme. Gracias, Mariela, y a todos los que se conectaron también para aprender sobre esto. Gracias por compartirnos toda tu experiencia. Ya, muchas gracias por todo. Bueno, así entonces damos por culminado este webinar y les esperamos en una próxima. Ahí está. Chao, chao.